Bienvenidos en esta mañana. Espero que en este momento de adoración tu alma haya descansado y verdaderamente hayas, ¿verdad? Logrado entrar a su presencia, amén. Porque ese es el propósito, venir y tener un encuentro con nuestro Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo, amén. Y es lo más precioso que podemos experimentar. Y así vamos a dar inicio a la enseñanza de esta mañana. Vamos a continuar en el capítulo 11 de Mateo y esta mañana vamos a estar meditando en el verso 20 al 24 del capítulo 11. Verso 20 al 24 del capítulo 11 de Mateo. Y dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo, dice: entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerante el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Wow, pesadas palabras, ¿verdad? Padre, gracias. Pedimos que tú, Señor, en esta mañana hables a nuestros corazones, que sea tu Espíritu Santo dirigiendo mis palabras, Señor, y llevándolas al corazón de tus hijos. Sabemos que yo solamente soy un medio, pero Señor, es tu palabra, y tú eres el único que puede, Señor, llevarla hasta lo profundo de nuestros corazones para que surja el efecto para la cual tú la mandas, Padre. Danos un corazón dispuesto, Señor. Un corazón humilde, un corazón sincero, que se disponga a escuchar tu voz. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. El título de la enseñanza de hoy es Mayor revelación, mayor responsabilidad. Mayor revelación, mayor responsabilidad. Esta enseñanza de este pasaje del 20 al 24, verso 24, pues tiene tres puntos importantes que podemos rescatar y ver. Es el primero, ¿verdad? Se concentra en la falta de arrepentimiento. Jesús reprocha la falta de arrepentimiento de estas ciudades. En segundo lugar, Jesús las compara con otras ciudades que la Biblia nos enseña fueron muy perversas, paganas, pecadoras. Y en tercer lugar, Jesús hace una afirmación que nos dice que el juicio de Dios, que es algo que va a suceder, no saber si pasa, que va a suceder, va a traer como castigo mayor, ¿verdad? De alguna manera, a mayor culpabilidad va a traer un mayor castigo para estas, ¿verdad?, ciudades, estas gentes que viven en estas ciudades, por haber despreciado el Evangelio, por haber despreciado a Jesucristo, por haber endurecido su corazón,
a pesar de todas las pruebas que Jesús hizo delante de ellos para que fueran provocados a arrepentimiento, pero como se negaron a hacerlo, ahora ellos van a tener que enfrentar un juicio, ¿verdad?, en el cual, aunque ya eran culpables, ahora van a, ¿verdad?, enfrentar el castigo por una mayor culpabilidad, por haber sido tan indiferentes e incrédulos, ¿verdad?, al mensaje del Evangelio y a las pruebas y a los milagros que Jesús hizo en frente de ellos. Amén. Entonces, hemos visto, hermano, que Mateo, en esta clase la he dividido en dos, esta enseñanza, y esta es la parte 1, donde vamos a ver solamente el tema del arrepentimiento, porque estos puntos que tiene esta enseñanza, este pasaje, son muy importantes, ¿verdad? Tienen mucho para poder nosotros reflexionar, y son cosas que como creyentes necesitamos tener en cuenta, porque de repente, aún en el pueblo cristiano, todo esto se pasa muy a la ligera, y por eso es que como creyentes, nosotros muchas veces pues ya perdemos de vista el valor que esto que va a decir aquí Jesús tiene, y eso nos lleva a vivir de una manera tal vez más relajada, más permisiva, y descuidamos, ¿verdad? O sea, perdemos de vista la responsabilidad que tenemos, porque aunque hemos estado hablando del privilegio que Dios nos ha dado, ¿verdad?, de conocerlo a Él, de tener su salvación, de entender la revelación de su palabra, de poder disfrutar su presencia, todo eso es un privilegio, es una bendición, pero eso mismo nos trae más responsabilidad a nosotros. Y es lo que no podemos perder de vista como creyentes, amén. Entonces, hemos visto que en los primeros capítulos de Mateo nos ha estado mostrando, ¿verdad?, en los primeros capítulos, cómo Jesús hizo muchos milagros. Ya hemos hablado de ellos también. Y, ¿verdad?, no solamente hizo milagros, sino, aparte de los milagros, Jesús acompañó esos milagros con la predicación de la palabra y con la enseñanza de la palabra sobre el reino de Dios. Amén. Hemos visto eso. Ahora, el pasaje de hoy nos muestra que a pesar de la manifestación del poder de Jesucristo, ¿verdad?, mucha gente, y en específico Jesús está confrontando estas ciudades, se negaron a reconocer la autoridad divina de Jesucristo. Y su negación los llevó a ¿qué? A endurecer su corazón aún más, y obviamente como resultado fue falta de arrepentimiento. Amén. Porque se negaron a creer en Jesucristo, se negaron a reconocer que Él era el Mesías. A pesar de todas las evidencias que Él les dio, ¿verdad?, ellos pudieron verlas, presenciarlas, no nada más las oyeron de otra gente. Ellos vieron a Jesús haciendo todo esto, predicando el Evangelio, enseñando sobre el reino de Dios, ¿verdad?, haciendo milagros, y a pesar de todo eso, no se arrepintieron. Amén. Entonces, el tema principal de lo que voy a tocar ahora es, ¿verdad?, el arrepentimiento. Y eso vamos a ver solamente el verso 20 en este día. Dice, entonces comenzó a reconvenir, o sea, a reprochar, dice, a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros. ¿Por qué? Porque no se habían arrepentido. Esa era la acusación que Jesús estaba haciendo en este momento. Les estaba reprochando y les estaba condenando, porque a pesar de todas las evidencias, ellos decidieron no arrepentirse, permanecieron en la incredulidad y no quisieron poner su fe en Jesucristo, rechazaron la invitación, ¿verdad?, a entrar al reino de Dios, ¿verdad?, porque ellos decidieron seguir en su incredulidad. Ahora, la acusación que Jesús hizo, si se acuerdan la enseñanza pasada,
del verso 16 al 19, Jesús acusa a esta generación, ¿verdad?, de su indiferencia y su incredulidad. Y ahora, ¿verdad?, por medio de este pasaje, Jesús revela por qué, ¿verdad?, cuál era el problema en sí que causaba esa indiferencia y esa incredulidad. El problema no eran los mensajeros, el problema no era el mensaje, el problema era el corazón de ellos y su falta de arrepentimiento. Entonces, estas ciudades fueron testigas personalmente, como les digo, del poder de Dios. Se les predicó, se les enseñó, se les hizo muchos poderosos milagros delante de ellos, mucho más que en otros lugares. Y es lo que Jesús les está diciendo aquí. Ustedes han tenido el privilegio, han tenido la bendición. La gracia de Dios ha sido, ¿verdad?, echada sobre ustedes de una manera más amplia que en otros lugares, porque he pasado el mayor de mi tiempo con ustedes. Pero aún así ustedes no han querido, ¿verdad?, reconocerme y arrepentirse. Vaya conmigo a Mateo, capítulo 4, verso 23. Estas ciudades estaban en la región de Galilea, ¿verdad? Y ahí es donde Jesús pasó mucho de su tiempo enseñando, predicando y haciendo milagros. Y aquí Mateo nos dice, ¿verdad?, esto. Dice Mateo 4:23. Los puse ahora en la pantalla para que sea más rápido y no me tarde tanto. Dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Había otros lugares que Jesús no había hecho esto, pero aquí en estas ciudades específicamente Jesús había pasado mucho de su tiempo, ¿verdad?, dando evidencia de que Él era el Mesías, ¿verdad?, no solamente a través de la predicación y de la enseñanza, sino respaldándola con milagros poderosos que daban evidencia que Él era quien decía ser. Amén. Los milagros de Jesús, hermano, cada milagro que Él hizo, no fueron solamente por hacerlos, hermano, sino apuntaban a confirmar la autoridad divina y la verdad de su mensaje. Cada milagro que Jesús hizo no fue solamente por hacerlo, por apantallar o por ganar reconocimiento, ¿verdad? Tenía, ¿verdad?, un objetivo y apuntaban a confirmar la autoridad divina, que Él no solamente, ¿verdad?, era un buen maestro o era un profeta de Dios, sino Él era Dios mismo. Amén. Entonces, el ministerio de Jesús había comenzado aproximadamente como hacía entre año y medio cuando Él dice estas palabras, y desde entonces, ¿verdad?, que comenzó el ministerio de Jesús, Él había anunciado el reino de Dios. Ese era, ¿verdad?, el propósito de su ministerio. Ese era su mensaje. Él estaba anunciando que el reino de Dios se había acercado y había oportunidad de ser parte de él. Ahora, vamos a Mateo 4:17 y vemos, ¿verdad?, cuando Jesús comienza su ministerio, ¿qué es lo que dice? Mateo 4:17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, ¿qué dice? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Vemos, hermano, entonces que la mayoría de su tiempo que Jesús ministró, ¿verdad?, se había concentrado en estas ciudades de Galilea y de sus alrededores. Por tanto, es a estas ciudades a las cuales Jesús está reprendiendo en este momento. ¿Y cuál es su reprensión? ¿Verdad? Que no se habían arrepentido. ¿Y qué es lo primero que vemos que Jesús empieza a anunciar para ser parte del reino de Dios? Que tenía que haber arrepentimiento. Y es algo que tristemente en estos días se está pasando, ¿verdad?, en alto. Y esto es un principio y ¿verdad?, un fundamento esencial, ¿verdad?, en la fe cristiana, hermano. El arrepentimiento, hermano, es
de alguna manera con lo que se tiene que comenzar. Ahí se empieza todo. Por eso Jesús, las primeras palabras son que se arrepientan. Dice, arrepentíos. Porque sin arrepentimiento, hermano, no hay salvación, no hay perdón de pecados. Amén. Entonces, hermano, ese era el reclamo que Jesús tenía sobre estas ciudades, que no se habían arrepentido. ¿Por qué, hermano? Porque Jesús no es como los predicadores de hoy en día, no todos, pero muchos, ¿verdad? Jesús no era así. El objetivo de Jesús no era recibir admiración y reconocimiento o estar en los primeros lugares de popularidad o recibir muchos likes como hoy en día de las multitudes. Que esa es la preocupación muchas veces de los que están predicando la palabra de Dios, que sean reconocidos, que sean admirados, que sean, ¿verdad?, de alguna manera que las multitudes les agrade, ¿verdad?, cómo ellos predican o cómo enseñan. En eso se concentran y se olvidan de lo más importante, que es, ¿verdad?, que las almas sean salvas. Y sin arrepentimiento no hay salvación, hermano. No hay salvación. No vemos a Jesús emocionado cuando vio las multitudes y las miles de personas que lo seguían. Él no se emocionaba con eso, porque le digo, él no es como muchos de los predicadores hoy en día, que solamente quieren tener una iglesia bien grande, con muchos diezmos, con muchas entradas, ser populares, y si son salvos o no, allá ellos verán. Jesús no tenía eso, hermano. Jesús tenía otra misión, otro objetivo. Su objetivo no era ser popular, su objetivo era la salvación de las almas a través del arrepentimiento de sus pecados. Mateo 1:21, vaya conmigo. Y dará a luz un hijo, acuérdense que está en la pantalla también, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus. Entonces, ¿cuál era su objetivo? ¿Cuál era su misión? La salvación del ser humano. Ese era su objetivo. Y para que eso sucediera, tenía que haber arrepentimiento. Y fue en ese tiempo que estuvo Jesús aquí. Y es en este tiempo todavía, hermano, que la única manera de ser salvo es a través del arrepentimiento de los pecados. No hay otra forma de entrar, hermano. Es a través del arrepentimiento. Y nosotros como creyentes tenemos que tener eso bien presente en nuestras vidas, hermano. Sin arrepentimiento no hay pecado. No podemos, ¿verdad?, hacérsela fácil a nadie. Porque en vez de demostrar amor, estamos demostrando indiferencia a la eternidad de su alma. Porque si no se arrepiente y no es salvo, su alma va a ir al infierno por la eternidad. Entonces nosotros, ¿verdad?, si verdaderamente amamos a alguien con sabiduría, con prudencia, con la dirección de Dios, debemos de decir la verdad, no podemos maquillarla. Es necesario el arrepentimiento. Para Jesús no era suficiente el asombro de la gente al quedar maravillados con sus enseñanzas y con los milagros que él hacía. Jesús no era un artista en busca de reconocimiento solamente. Por eso dice que él no tenía necesidad que nadie le dijera lo que había en el corazón de los hombres, porque veía las multitudes, pero él sabía que la mayoría no estaban arrepentidos, y como no estaban arrepentidos, no eran salvos, y como no son salvos, si morían se van al infierno. Mateo 7:28 dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Causaba admiración Jesucristo. Mateo 9:33 dice, y echando fuera el demonio, el mudo habló. Y la gente, ¿qué? Se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero ¿de qué servía si no se arrepentían? Tú puedes estar sentado aquí en esta mañana y te puede gustar la enseñanza y las palabras de Jesús, y te puede gustar la armonía con los hermanos. Oh, aquí sí me enseñan amor.
Pues si no te has arrepentido, de nada te va a servir. De nada te va a servir. Durante más de un año, la verdad y la gloria de Dios se reveló a la gente en estas ciudades, y en general su actitud fue de incredulidad y falta de arrepentimiento. Esa fue la actitud que ellos demostraron, incredulidad y falta de arrepentimiento. Habían unos que sí habían convertido, pero la mayoría, hermano, no se habían arrepentido. Estaban maravillados, se admiraban, pero no se arrepentían. La meta y el objetivo principal del mensaje del Evangelio del reino de Dios y de los milagros hechos por Jesús era llevar al arrepentimiento. Y ese debe ser nuestro objetivo de nosotros también, hermano. Esa es la meta de cada uno de nosotros al compartir la palabra, al dar testimonio de lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. No es que las personas piensen que somos mejores que otras o que hay que, como ama a Dios. Olvídese de eso. El objetivo principal es que entiendan el mensaje del Evangelio para arrepentimiento, porque si no, de nada sirve. Aún con nuestros hijos, con nuestras familias, tenemos que dejarles bien claro que no importa que crecieron en la iglesia, no importa que un día conocieron y dijeron, oh, pues cantaron canciones de Jesús, no importa, si no se han arrepentido, no son salvos. No podemos nosotros, como digo, maquillar las cosas y, ay, mi hijo, no, es la verdad. Y si yo amo a mi hijo, le tengo que decir lo que dice la palabra de Dios. No es suficiente solamente que vaya a la iglesia. Necesita tener un encuentro con Cristo, necesita arrepentirse, necesita nacer de nuevo. Si el arrepentimiento, hermano, no sucede, la misión y el objetivo primordial no se cumple. De nada aprovechó la manifestación del poder de Dios en esa vida. Por eso es que mucha gente quiere ver milagros de Dios y, ay, Dios, qué bueno y gloria a Dios, Dios hace milagros. Pero un milagro lo más que puede hacer es sanarte, pero no te va a evitar la muerte después cuando llegue el momento. Y si tu alma no fue sanada a través del arrepentimiento, de nada sirvió lo demás. Porque al final de cuentas todos vamos a morir y vamos a enfrentar el juicio de Dios. Si no causó que la persona reconozca a Dios, que la persona vea su pecado, que admita su culpa y su necesidad de salvación, de nada sirvió. De nada sirvió. Al contrario, ahora esa persona, si fue testiga de milagros en su vida, de la misericordia de Dios, si atendió y oyó la palabra por mucho tiempo, ahora esa persona está en una mayor condenación, como está en estas ciudades en este momento. Una mayor condenación. La Biblia dice, sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. No es si cantas bonito, si predicas bonito, si ayudas aquí, si haces allá. Todo eso es bueno. Pero eso no te salva. No nos equivoquemos. Eso no nos salva. Eso es el fruto de que eres salvo. Y gloria a Dios, esfuérzate a servir a Dios, esfuérzate a hacer el bien, esfuérzate a amar a los demás, esfuérzate en todo eso. Pero aquel que hace estas cosas y no ha pasado por el arrepentimiento, de nada le va a servir. Son obras muertas solamente. Obras muertas. Lucas 24, 46 y 47 dice, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre, ¿qué? El arrepentimiento y el perdón de pecados. Vemos en toda la Biblia, ¿verdad?, cómo el arrepentimiento es fundamental. Fue necesario, ¿verdad?,
que Cristo padeciese y que resucitase. Dios lo estableció así. Era la única forma que Dios podía salvarnos, perdonar nuestros pecados. Pero después de eso, para poder aprovechar el beneficio de lo que Cristo hizo ahí, se necesita el arrepentimiento. Se necesita el arrepentimiento. La única forma de que tus pecados sean perdonados es si los reconoces y te arrepientes y le pides perdón a Dios, reconociendo que tu pecado lo ha ofendido. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Por eso, desde el principio, ese ha sido la parte fundamental del mensaje del Evangelio y su invitación para ser parte del reino de Dios. Y debe ser todavía en nuestros tiempos el mensaje, el objetivo, lo principal, el arrepentimiento para poder obtener salvación y para así poder ser parte del reino, el cual Cristo vino a abrir las puertas. Juan el Bautista lo dijo. ¿Qué fue lo primero que Juan el Bautista dijo? Mateo 3, verso 1 al 2. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judá y diciendo, ¿qué dijo? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús lo dijo, Mateo 4:17. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo dijeron los discípulos también. Hechos, capítulo 2, verso 37 y 38 dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para pedir perdón de pecados. ¿Será importante el arrepentimiento? Es fundamental y es indispensable. El verdadero arrepentimiento, hermano, es indispensable para ser perdonado por Dios y para poder ser parte de su reino, como le digo. Juan 3:5 dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El nuevo nacimiento, hermano, es el resultado de un verdadero arrepentimiento. Este nuevo nacimiento que Jesús le dice aquí a Nicodemo se experimenta cuando la persona verdaderamente se arrepiente. Ese arrepentimiento es causado por la verdad del Evangelio, por la palabra de Dios y por el poder del Espíritu Santo. Y eso es lo que abre la entrada al reino de Dios. Ahora, hermano, ¿qué es arrepentimiento? ¿Y cómo se ve un verdadero arrepentimiento? ¿Qué es arrepentimiento y cómo se ve un verdadero arrepentimiento? El arrepentimiento, hermano, es un cambio de mente, es un cambio de corazón. Es un cambio que te hace tomar un nuevo rumbo. Muchos hacen la oración de fe. Y hay algunos que le dicen, ya eres salvo. Y la verdad es que ni siquiera esperan a ver si ese cambio en el corazón y en la mente es algo real. Y la manera que se va a ver si es algo real es que esa persona, si verdaderamente se arrepintió, va a cambiar de rumbo. No puede seguir caminando en la misma dirección. Porque un cambio de mente y un cambio de corazón produce un cambio de rumbo. No puede seguir caminando hacia el mismo lugar. El arrepentimiento bíblico es la obra del Espíritu Santo que transforma tu forma de pensar, lo cual produce un cambio en el corazón basado en tu nueva forma que percibes las cosas, lo cual resulta en una nueva forma de vivir.
Todo esto es producido por un verdadero arrepentimiento. Todo esto sucede cuando alguien se arrepiente de verdad. Por eso es que, hermano, la Biblia dice, por los frutos los conoceréis. Porque no existe un verdadero arrepentimiento sin un cambio de vida, un cambio de corazón, un cambio de rumbo, un cambio de actitud hacia Dios. No existe. Cambia tu forma de ver el mundo, cambia tu manera de ver la vida y cambia tu disposición hacia Dios. Porque antes no querías nada con Él. Dios te estorbaba. Pero ahora no. Ahora dice, Señor, quiero conocerte. Enséñame tus caminos. Cambia tu disposición hacia Él. Ese es un verdadero arrepentimiento. Entonces, si tú no estás teniendo esa actitud, si tú sigues viviendo de la manera como cuando no conocías nada de Dios, nada de Cristo, nada de esta verdad, entonces pregúntate, ¿verdaderamente te has arrepentido o tienes religión solamente? El que se arrepiente de verdad, ahora se pone de acuerdo con Dios. Antes estaba, ¿verdad? No estaba de acuerdo con Dios. Ahora cree que la palabra de Dios es la verdad. Y por eso su vida puede experimentar una transformación que empieza desde adentro. Cuando no se ha nacido de nuevo, cuando no se ha arrepentido de verdad, hay cambios exteriores que pueden durar un tiempo. Podemos aparentar, podemos tener la imagen de creyentes, ¿verdad? Podemos aprender religiosamente las cosas que se hacen y parecernos. Pero eso va a durar cierto tiempo. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, empieza una transformación desde adentro del corazón. Y esa es la transformación, ¿verdad?, producida por el Espíritu Santo, que puede, ¿verdad?, ayudarte ahora a caminar como creyente. Si no, se te va a hacer pesado, se te va a hacer difícil. Cristo va a ser lo menos importante en tu vida. Todo va a estar primero que Él. Tus prioridades van a estar conforme en los deseos de tu carne. Y lo que dice la palabra, si hay tiempo, si puedo, si me siento bien, si estoy de acuerdo. El verdadero arrepentimiento se aparta de practicar el pecado para abrazar los mandamientos de Dios. El verdadero arrepentimiento trae frutos visibles de su autenticidad. Mateo capítulo 3, versos 7 al 9. Dice, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Como les digo, no es pertenezco a esta iglesia y voy a una iglesia que sí predica la palabra de Dios, o yo hago esto o hago lo otro, o mis papás son cristianos, o ellos solamente por creer que eran descendencia de Abraham, pensaban que ya ellos tenían el reino de Dios garantizado. Y aquí Juan los confronta y les dice, generación de víboras. No se engañen ustedes. A Dios no lo engañan. Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Tiene que haber una evidencia porque el verdadero arrepentimiento trae frutos que muestran que verdaderamente ha pasado algo dentro del corazón. El verdadero arrepentimiento trae dolor por el pecado. El verdadero arrepentimiento busca vivir de acuerdo con la verdad de Dios ahora. Antes caminamos en contra de esa verdad, ahora busca vivir de acuerdo con esa verdad, aunque siempre hay que reconocer que quedamos cortos, amén.
Pero debe de haber un deseo sincero de hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. El arrepentimiento verdadero no quiere decir que nunca más vuelves a pecar. Tampoco no hay que malentender las cosas, porque eso sería, ¿verdad?, una mentira. Iríamos en contra de la palabra, porque la misma palabra dice que nosotros seguimos pecando. Entonces, el verdadero arrepentimiento no quiere decir que nunca más vuelves a pecar, sino que ya no practicas el pecado. Y cuando pecas, eres honesto y sincero y le llamas tal como es. Es pecado. Y dices como David, contra ti he pecado. Y aparte que reconoces que contra Dios se peca primeramente, reconoces si pecaste contra tu hermano, contra quien sea. Y te sientes mal y buscas el perdón de Dios y buscas arreglar las cosas con los demás. Eso es cuando verdaderamente alguien se ha arrepentido, ha nacido de nuevo. Esos son los frutos de un arrepentimiento, ¿verdad?, verdadero. Te sientes mal. No disfrazas ni renombras el pecado y dices, no, pues esto no creo, y le pones otros nombres y le llamas enfermedad o le llamas esto. Es pecado. O yo hago esto porque estoy enfermo, yo hago esto por esto. No, es pecado. Lo llamas como es. Si Dios dice que es pecado, es pecado. Te sientes mal por él y lo confiesas y le pides perdón a Dios porque deseas ser perdonado y ser limpiado de tu pecado. El verdadero arrepentimiento ya no puede consentir una vida llena de pecado porque se siente sucio. Y sabe que Dios es santo y no tiene comunión con el pecado. Entonces buscas ese perdón de Dios, buscas esa limpieza para mantener la comunión con Dios. El arrepentimiento no es remordimiento. Mucha gente, aún en el pueblo cristiano, lo confunden. El arrepentimiento no es remordimiento. El arrepentimiento es muy diferente al sentimiento de remordimiento del mundo. El remordimiento suele ser un sentimiento que experimentan los seres humanos cuando sufren las consecuencias de su pecado y de sus errores cometidos. O sea que se lamentan y se sienten mal, pero no porque verdaderamente están arrepentidos y no lo quieren volver a hacer, sino porque no les gustan las consecuencias de lo que está pasando por su desobediencia y su pecado. Pero ese sentimiento no es arrepentimiento, sino solamente es una lamentación. Solamente es una lamentación. Y no tiene ninguna intención de cambiar. En cuanto salga de esas problemitas, de esas dificultades, ese dolor, él está listo para volver a hacer lo mismo. Entonces, por ese sentimiento entonces no es arrepentimiento, sino lamentación sin ninguna intención de cambiar. Solo quiere salir del aprieto en el que se encuentra en ese momento. El remordimiento no te libera. El remordimiento te consume y te puede destruir. Pero el arrepentimiento que viene de Dios produce vida y produce salvación. El remordimiento no te libera. Mantienes atado, esclavizado a esa culpabilidad. Te consume por dentro, eso sí. Y te puede llevar hasta la destrucción, porque muchas personas hasta se quitan la vida. Pero el arrepentimiento que viene de Dios produce vida y produce salvación, amén. Porque cuando uno se arrepiente, Dios lo ve. Y entonces Dios extiende su gracia y extiende su misericordia porque nos arrepentimos. Y no nos da lo que merecemos, mas aparte nos da lo que no merecemos, que es el perdón y la salvación. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 7, verso 8 al 10. Esto lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, está aquí en la pantalla. Segunda de Corintios dice, no lamento, Pablo está aquí hablando al pueblo, a la iglesia de Corinto, dice, no lamento haberles enviado esa carta tan severa,
aunque al principio sí me lamenté porque sé que les causó dolor durante un tiempo. Ahora me alegro de haberla enviado, no porque les haya lastimado, sino porque el dolor hizo que se arrepintieran y cambiaran su conducta. Fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga, de modo que no les hicimos daño de ninguna manera. Verso 10. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, a la cual le falta ¿qué? Arrepentimiento, que resulta en ¿qué? En muerte espiritual. Quiere decir que el remordimiento y la lamentación no nos ayuda para nada. Al contrario, nos mantiene muertos espiritualmente. Pero cuando la persona se arrepiente, cuando siente ese dolor, esa tristeza que viene de Dios, que lo lleva al arrepentimiento, esa clase de dolor, de arrepentimiento, es el que, ¿verdad?, agrada a Dios y nos hace bien a nosotros. Entonces, el arrepentimiento, hermano, no siempre va ligado, el arrepentimiento siempre va ligado a la fe. Donde no hay arrepentimiento, quiere decir que no hay una fe verdadera. Eso es lo que Jesús les está reprochando a estas ciudades, que no tuvieron fe, por tanto, no se arrepintieron. El arrepentimiento va ligado con la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y Dios qué quiere? Nuestro arrepentimiento. Pero si no tengo fe en Él, no me arrepiento. Amén. Entonces, esta condición, ahora Jesús les está diciendo que pone a estas ciudades en una peor situación. Por cuanto fueron expuestos a la verdad del Evangelio y tuvieron el privilegio de ser testigos del poder de Dios, ahora eran más responsables ante Dios. Ya eran culpables, pero ahora son más culpables delante de Dios. ¿Por qué? Porque, como les digo, estuvieron expuestos a la verdad y al poder de Dios y se negaron a arrepentirse, hermano. Entonces, hermano, este pasaje resalta la responsabilidad del conocimiento. Tú y yo tenemos que tomar en cuenta también eso, aunque seamos salvos. El conocimiento que hemos recibido nos da más responsabilidad. Porque dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿verdad?, es pecado. Entonces, es un privilegio poder ver a Dios, poder oír su voz, pero también es una grande responsabilidad si nosotros estamos viviendo como queremos, ignorando lo que nos está diciendo aquí. Y aún a veces guardando pecado en nuestras vidas y en nuestro corazón. Y no nos arrepentimos ni le pedimos perdón. Y pensamos que estamos bien. Este pasaje entonces resalta la responsabilidad del conocimiento. A mayor revelación implica una mayor responsabilidad delante de Dios. No es suficiente oír el mensaje. No basta, como ahorita estamos aquí y tú estás sentado oyendo esto y yo, sí, muy bien, pum, y te sales y te olvidas. No es suficiente oír el mensaje. No basta con venir a la iglesia. No alcanza con el reconocimiento y asombro a la persona de Jesús y a sus obras poderosas. Si no hay arrepentimiento, de nada sirve. Tú probablemente y yo probablemente, podemos decir, no, pues yo soy salvo, yo sé que Cristo vive en mi corazón, yo me arrepentí y gloria a Dios, entonces yo no tengo nada. No, pero en nuestro caminar es un constante arrepentimiento. Nuestro caminar en Cristo es un constante entender la palabra y la verdad de Dios y lo que quiere que hagamos. Entonces, de alguna manera,
ese privilegio que tenemos nos lleva a ser responsables de vivir lo que estamos aprendiendo. Entonces, hermano, la prueba de haber creído en Jesús y su mensaje de salvación es tu arrepentimiento, y ese arrepentimiento se debe de ver por medio de una vida transformada. Transformada. Tomemos en cuenta eso, hermano. Tomemos en cuenta. Dios está viendo todo. Él sabe nuestro corazón. Entonces, cuando prediquemos el mensaje, no nos olvidemos de esto. No se trata de sonar bonito o de saber mucho. Se trata de que las gentes lleguen al arrepentimiento, porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecados, y si no hay perdón de pecados no hay salvación, y si no hay salvación no hay eternidad con Dios. Vamos a ponernos de pie. Esta fue la parte 1. La siguiente clase estaremos viendo la parte 2 de este pasaje. Vamos a ponernos de pie. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor. Perdón, esta mañana estamos contentos, agradecidos por tu palabra. Como decíamos desde el principio del servicio, es un privilegio, es una bendición que has abierto los ojos de nuestro corazón a la verdad de tu evangelio, que nos has dado salvación por medio de Cristo, que has abierto nuestros ojos a contemplar tu grandeza, tu poder, tu existencia, Señor. Pero ahora una vez más nos recuerdas que todo eso, Señor, que es un grande privilegio y una grande bendición, también es una grande responsabilidad, Padre. Ayúdanos a tomar en cuenta esto, Señor. Ayúdanos a no pasarlo por alto. Y ayúdanos a caminar en un constante arrepentimiento, porque sabemos que fallamos, que nuestra naturaleza pecaminosa, Señor, muchas veces nos lleva a hacer, a decir, a pensar cosas que no van conforme a tu palabra, que no te agradan. Pero ayúdanos, en vez de, Señor, ignorar esas cosas y querer, Señor, de alguna manera renombrarlas para permanecer en ellas, ayúdanos a ser sinceros, ayúdanos a llamarlas como son pecado, ayúdanos a arrepentirnos constantemente, Señor, para que tú nos perdones y nos limpies y nos ayudes a mantener nuestra relación contigo, Padre. Y si hay alguien aquí, Señor, que no ha pasado por un arrepentimiento verdadero, Padre, tú lo conoces. Yo te ruego que tú abras su corazón, que le concedas esa fe que salva y el arrepentimiento, porque aún la fe y el arrepentimiento vienen de ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, eres tú, Señor, el que, mi Dios, extiendes tu gracia y permites que el pecador pueda verte y pueda arrepentirse. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, te damos gracias. Amén, Señor. Amén.